confrontado. Padre y Dios de Jesucristo, mi alabanza es para ti, que a pesar de mis torpezas sigues tú confiando en mí. Tu palabra me confronta y descubre mi altivez, y en mi vida te haces grande si hay humilde pequeñez. Yo te sigo, Señor, dame luz en tu amor, aunque tenga que romper mil esquemas del ayer. Hoy te quiero exaltar, alabarte y cantar. Aleluya, ya hay sentido en mi existir. Padre y Dios de Jesucristo, mi alabanza es para ti, que a pesar de mis torpezas sigues tú confiando en mí. Tu palabra me confronta y descubre mi altivez, y en mi vida te haces grande si hay humilde pequeñez. Yo te sigo, Señor, dame luz en tu amor, aunque tenga que romper mil esquemas del ayer. Hoy te quiero exaltar, alabarte y cantar. Aleluya, ya hay sentido en mi existir. Yo te sigo, Señor, dame luz en tu amor, aunque tenga que romper mil esquemas del ayer. Hoy te quiero exaltar, alabarte y cantar. Aleluya, ya hay sentido en mi existir. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Una vez más aquí, esperando que ustedes se encuentren en la comodidad de sus casas, ansiosos de alabar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial, y que sea Él ministrando nuestras vidas a través de las alabanzas que vamos a elevar en su nombre, y todo sea para su gloria, y que sean de su agrado, que sean ese olor grato para el Señor, y esperando que sea el Señor, el Espíritu Santo, dirigiendo esta actividad de alabanza, de las alabanzas y la adoración, y que a la final es uno de los deberes de nosotros como cristianos. Y quería empezar estas alabanzas levantando una oración por medio del Salmo 117, y dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. La fidelidad de Jehová es para siempre. Alabad a Jehová, naciones todas. A eso estamos llamados, a alabar al Señor a pesar de las dificultades, no solamente alabarlo cuando responde nuestras oraciones, sino también cuando parece que se nos pierde del mapa y en realidad está trabajando detrás de la cortina, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, porque ese es Dios. Y la única manera de que puede trabajar en nuestras vidas es a través de las dificultades. Ahí es cuando realmente podemos ver el despliegue de su poder.
Y es ahí cuando, en esos momentos difíciles, cuando nuestra única salida, nuestra única opción, nuestra única alternativa es adorar al Señor a pesar de las dificultades y a pesar de que no veamos nada, porque estamos llamados a eso, a vivir por fe y no por vista. Así que les invito a que eleven estas oraciones, estas alabanzas al Señor conmigo, y repito, que sean de grato agrado para el Señor. Cuando yo esté angustiado y vacío, tu amor, Señor, trae sobre mí. Hazme nacer, te suplico, necesito estar junto a ti. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Mi alma tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. Y en tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Tiene sed, mi ser te anhela. En desierto, en soledad, allí estarás. Y podré ver tu poder, veré tu gloria. En tu nombre yo mis manos alzaré. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Protegido bajo tus alas, mi amor, Señor, yo te daré. Con gozo elevaré un nuevo canto y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser. Y tú transformarás mi ser.
ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Para ti. Hermanos, buenos días, bendiciones de Dios para todos ustedes. Estamos aquí un domingo más, esperando recibir lo que tiene Dios para nosotros. Damos gracias porque Él nos permite por este medio enlazarnos. Hola, ¿cómo están a todos? Les mando un caluroso saludo de parte de nuestra familia. Al igual que ustedes, estamos nosotros acá. Sin embargo, estamos orando y confiando en la voluntad de Dios. Sabemos que vamos a superar esta situación. Sí, mis hermanos, así es. La palabra de Dios en Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, esto es de poner toda nuestra confianza en nuestro Señor. Total confianza en Él, en el Dios de dioses, Señor de señores, Amén. Rey de reyes. Sabemos que Él está en control de todas las cosas. Mis hermanos, ahora quisiera también darles el anuncio virtual
como siempre acostumbrábamos en la iglesia, los domingos. Pues para la semana tenemos los días martes, como siempre, nuestra conexión con el pastor Jorge Valencia y Elías Isahar con el estudio bíblico. Los miércoles a las 6 de la tarde, de 6 a 7, tenemos oración e intercesión. Los días viernes tenemos nuestra oración y ayuno de 6 p.m. a 6 p.m. Quiero decir, 6 de la tarde del día viernes, 6 de la tarde, terminando 6 de la tarde del día sábado. Los domingos, como de costumbre, a las 10:30 nuestro servicio cultico. También quería reforzar la idea de que todos nosotros hagamos la posibilidad de poder bajar a nuestros celulares, computadoras o tablets, el Zoom, porque realmente lo vamos a necesitar. Estamos pensando en hacer algunos programas de los cuales queremos la participación de todos ustedes también. Así que, hermanos, nos despedimos. Realmente deseamos que el Señor los proteja y los bendiga. Estamos en las manos de Él, confiamos y sigamos confiando en su poder y lo que nos dice en su palabra. Nos despedimos, hermanos, hasta una próxima oportunidad. Y bendiciones a todos. que el Señor los bendiga. Un abrazo virtual y un ósculo santo para todos ustedes. Desde una experiencia en ti, necesito escuchar lo que en silencio me has de hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar, sin ansiedad de correr. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar. Enséñame a vivir desde una experiencia en ti. Necesito escuchar lo que en silencio me has de hablar. Enséñame a callar cuando tu voz pueda opacar. En ti quiero esperar, sin ansiedad de correr. Tú me hiciste, Señor, tan solo para ti, y no sabré vivir si no descanso en ti. Enséñame a vivir, enséñame a escuchar, enséñame a callar, enséñame a esperar.
en ti. Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Para nosotros es un gusto poder dirigirnos a todos ustedes a través de este medio. En el día de hoy quiero, a nivel de introducción, resaltar una breve expresión: el sufrimiento y el abatimiento de la humanidad en nuestro tiempo nos ha dejado sin fuerzas, con dolor y angustia marcado en los rostros. Se experimenta una tragedia que día a día se asuma con creces. Sin embargo, en el horizonte, en la esperanza que Dios nos otorga, la luz brilla al otro lado del túnel. Estimados hermanos y amigos, las experiencias difíciles por las que estamos atravesando, hay que analizarlas con la sabiduría que Dios nos otorga y no perder la esperanza. Hoy quiero que analicemos cuál es la perspectiva bíblica ante el sufrimiento. ¿Qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? ¿Cómo entender esto desde las evidencias internas de la palabra de Dios? Nosotros podemos entender cuál es la posición bíblica del sufrimiento teniendo en cuenta dos aspectos sobresalientes. Y el primero de ellos es el hecho empírico y el segundo es la narrativa bíblica. En primer lugar, cuando hablamos de el hecho empírico, no estamos hablando del método empírico que se realiza o se lleva a cabo en el laboratorio para mirar si una hipótesis o teoría se convierte en evidencia demostrable. Estamos hablando del término empírico en la historia, en hechos reales, auténticos que se han dado. Y la historia de la humanidad está marcada por episodios de dolor, de tragedias, de terremotos, de pestes, de guerras, de hambrunas. El término empírico es un adjetivo que señala que algo está basado en la práctica, en la experiencia, en la observación de los hechos. Y obviamente a la luz de esto, pues hay muchísimas cosas que sabemos que han ocurrido a través de la humanidad que han sido muy trágicas. Uno de estos acontecimientos y muy doloroso es algo que ocurrió el 26 de diciembre del 2004, en el cual más de 200,000 personas murieron por un tsunami, en el Océano Índico, incluyendo iglesias enteras. En un culto de adoración, los hermanos estaban allí en pleno acto de adoración al Señor, recibiendo la palabra, adorándole, cuando de repente vino aquel tsunami que se los llevó a todos. Obviamente también muchas personas no cristianas, 200,000 personas fueron llevadas por la muerte. El sufrimiento, estimados hermanos y amigos, generado por los eventos naturales, las guerras, las hambrunas, las pestes, han dejado un profundo impacto y una gran huella en los seres humanos. Por eso este tipo de acontecimientos y lo que estamos viviendo actualmente es para analizarlo, para reflexionar sobre ello, no verlo simplemente como algo puntual e histórico que está ocurriendo, sino que aquí hay un mensaje, que aquí hay algo para aprender profundamente. En medio de los desastres naturales, pues obviamente muchas personas le piden a Dios una explicación. Preguntan el por qué tal cosa. Podrían argumentar, ¿dónde está tu intervención milagrosa, Señor? Si tú eres tan poderoso, ¿por qué no detienes el sufrimiento?
Se podría argumentar que Dios pudo haber detenido el tsunami que ocurrió en el 2004 y no lo hizo. Pues si Él siempre tiene todo el poder, ¿por qué no interviene de una manera directa, fulminante, para acabar con el sufrimiento? Esos son argumentos que ocurren. Estos episodios los vemos día a día, como cuando muere un ser querido y muchas preguntas se aferran bajo la pregunta del por qué, el por qué, el por qué. Ante esta declaración quiero decirle que nosotros sí podemos añadir eso. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Él tiene conocimiento y autoridad sobre todas las fuerzas naturales y sobrenaturales de este mundo. El Señor sabe, antes de que los científicos supieran dónde nació el COVID o dónde surgió el COVID-19, Él sabe todo. Él conoce el inicio de esta pandemia y hacia dónde se dirige. Él tiene todo el poder absoluto para detenerlo. Estimados amigos y hermanos, ni el pecado, ni Satanás, ni la enfermedad, ni el sabotaje son más fuertes que Dios. Él nunca ha sido obligado a tolerar lo que no quiere. En el libro de los Salmos, capítulo número 33, verso 11, dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, que los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Él permanece. Su pensamiento, su propósito, Él es el absoluto. En el libro de Job, capítulo número 42, verso 2 dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dios es el Todopoderoso. Como diría el apóstol Pablo en su discurso en Atenas, en Él vivimos, en Él nos movemos, por Él somos, por Él estamos aquí. Él es el principio, Él es el fin, Él es el que todo lo puede. Y frente a la magnitud de este gran Dios, entonces la pregunta que tenemos que hacer aquí entonces no es ¿por qué?, sino preguntarnos ¿cómo podemos entender esto? El cómo debe surgir, no tanto el por qué, sino cómo yo asimilo esta situación que estamos atravesando. ¿Cómo podemos darle sentido? Y esto nos lleva entonces a la segunda pregunta. Hagamos un resumen de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es la perspectiva bíblica del sufrimiento? En primer lugar, el hecho empírico, la realidad del sufrimiento y del dolor a través de toda la historia de la humanidad. Y el segundo punto es la narrativa bíblica. Esta formulación de pregunta, ¿cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos darle sentido? Nos lleva a esta segunda parte del mensaje, la narrativa bíblica. ¿Cuál es la evidencia interna de la palabra de Dios frente al sufrimiento? A la luz de esto, nosotros podemos explorar 4 realidades bíblicas que podemos usarlas como bloques. 4 bloques, un bloque, 2 bloques, 3, 4 bloques en nuestro esfuerzo para comprender y darle sentido a lo que está ocurriendo en este momento. El primer bloque, escúchenlo con atención. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, Dios mandó que el orden creado, incluyendo nuestros cuerpos físicos como personas creadas a su imagen, experimentaran corrupción y vanidad y que todos los seres vivos morirían. Eso lo podemos leer claramente allá en el libro de Génesis, capítulo 3, en todo ese relato. Cuando el pecado entró en el mundo a través de Adán y Eva, Dios mandó que el orden creado, incluyendo la naturaleza y todos los seres vivos, entraran en esa decadencia, en esa pérdida, en esa muerte, en ese proceso de muerte. Esto lo sustenta el apóstol Pablo, allá en el libro de Romanos, capítulo número 8, del verso 20 al 23. Y escuche con atención lo que dice la palabra. Si gusta, búsquenlo. Romanos capítulo 8, verso 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Escuchen la palabra esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Observen en este texto la relación que hay entre corrupción, desgaste, pérdida, muerte, versus esperanza. Observen lo que dice el verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, no solamente la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hasta allí la cita bíblica. Hasta entonces, los cristianos gimen con toda la creación, compartiendo la corrupción, las enfermedades, los desastres y la muerte. Escuchen esto, mientras aguardamos con gemidos la redención de nuestro cuerpo. Y aquí entonces viene algo alentador. Si usted conoce el manual, la palabra de Dios, allí hay algo esperanzador. Algo que inició Jesús, se llama la resurrección. ¿Qué sucederá entonces en la resurrección? La diferencia para los cristianos que confían en Cristo es que nuestra experiencia de esta corrupción, de este desgaste, de estas dificultades, de estas pruebas, no es una condenación. En Romanos capítulo número 8, 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Quiero decirles que esto, sin ser fatídico, ni querer que nosotros como cristianos somos sobrados frente a este tema, podemos decir que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso de gloria, porque entendemos el verdadero sentido de la vida, que la vida va mucho más allá de las cosas terrenales y que va mucho más allá aún de nuestro cuerpo, que va mucho más allá de esta presencia física, porque nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En Él tenemos la verdadera esperanza. El dolor para nosotros entonces, el sufrimiento para nosotros entonces es purificador. No es castigo punitivo que conlleve a la muerte y la condenación. Claramente el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos también mueren. Los cristianos también enferman. Por allí se han levantado unas teologías rarísimas, que los cristianos no se enferman, que los cristianos son hijos del gran rey y como príncipes de Dios es simplemente mágicamente pedir para ser sanos y entonces la sanidad se da. Si Dios quiere nos sana. Si el Señor permite darnos sanidad, gloria a Dios por sanarnos. Gloria a Dios por ello. Sea el nombre del Señor bendito, sea que seamos sanos o no seamos sanos. Si vivimos o no vivimos, el Señor sea glorificado por los siglos de los siglos. Algún día los cristianos, todos nosotros tendremos que morir, bien sea por una enfermedad, por un accidente o por lo que sea. Y esto se debe a la caída, esto se debe a toda esa narrativa que hay en el libro de Génesis capítulo número 3 y todo ese proceso de descomposición que se fue dando allí de la naturaleza humana, que en Cristo Jesús es levantada para una perspectiva diferente, para que los planes de Dios se cumplan en el género humano. El apóstol Pablo nos dice alentadamente que nosotros tenemos una gran esperanza porque Dios, porque Jesucristo, porque el Señor Jesucristo venció la muerte. Y ya todos sabemos dónde ocurrió esto. El Señor Jesucristo venció la muerte cuando se pensó que ya prácticamente él había sido derrotado,
que llevándolo a la cruz era el suficiente medio para silenciarlo y anular todo esto que se estaba levantando. Y resulta que la evidencia interna de la palabra y aún la evidencia histórica nos muestra que ese Jesucristo allí crucificado y luego puesto en la tumba, se levantó al tercer día, resucitó de entre los muertos y se ha convertido en la esperanza más gloriosa para todos los seres humanos, porque Él le dio duro a la muerte. Jesucristo con su resurrección mató la muerte. Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario llevó las enfermedades y nos hace a nosotros libres y personas con la capacidad de experimentar la esperanza en medio del dolor. Ahora quiero que analicemos este segundo bloque. Estamos mirando la perspectiva bíblica del sufrimiento. En este segundo bloque que quiero darles a conocer, escuchen con atención lo siguiente. Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador y de rescate, que no es una condenación, sino un acto de misericordia para sus propósitos de salvación. Sí lo escuchamos bien, ¿verdad? Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador y de rescate. En el libro de Primera de Corintios, capítulo número 11, verso 29 al 32, allí se da una enseñanza muy profunda acerca de el participar de la comunión, de la cena del Señor de una manera indigna, lo cual tiene mucha profundidad. Habla de la comunión, habla de la permanencia, del estar en el cuerpo de Cristo, de estar en la iglesia, de estar en el Señor. Y dice en 1 Corintios 11, 29 al 32, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Está dirigiéndose a los cristianos. Y mire lo que dice el verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sin embargo, en el verso 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y todo esto tiene un propósito, para que no seamos condenados, dice la Escritura. Para que no seamos condenados. Así es que Dios a veces inflige enfermedades a su pueblo como un juicio purificador. Esto como que nos hace así en una interpretación ligera, nos puede llevar a unas interpretaciones equivocadas y apresuradas, queriendo decir que entonces hay mucha injusticia dentro de este acercamiento de Dios en el trato con sus hijos, con los cristianos. Pero la verdad es que la palabra del Señor dice que Dios a los que ama disciplina, porque no son bastardos, sino hijos. Y como hijos, Él utiliza la enseñanza, Él utiliza la orientación, Él nos da muchas lecciones a través de su palabra en el libro de Proverbios, en los evangelios, en los profetas. Pero a veces el hombre en su testarudez, aún ya levantando la mano y yendo a la iglesia y con la Biblia debajo del brazo y saludando y que gloria a Dios y aleluya, no vive de acuerdo a los principios establecidos por Dios. Y vienen las pruebas, entonces vienen las dificultades como un castigo punitivo de parte de Dios, pero no para condenación, sino para reacción, para rescate, para salvación. En otras palabras, el Señor toma la vida de sus seres queridos a través de la debilidad y la enfermedad, no para castigar, sino para salvar. En otras palabras, algunos de nosotros morimos, o algunas personas moriremos por enfermedades para que no seamos condenados. Eso suena como cruel, pero ahí en Corinto, algunos cristianos murieron a causa de enfermedades debido a su posición de desobediencia, de deslealtad,
de deshonra. Sin embargo, Dios en su misericordia no les quitó ni les arrebató el privilegio de participar de su salvación. Es decir, lograron entender, lograron asimilar que por allí no era el camino. Lograron ir en pos de Jesús y hacer sendas derechas para sus pies y vivir el arrepentimiento. De la misma manera hoy, lo que está ocurriendo, al igual que el tsunami, quien mató a muchísimas personas, y el coronavirus que está matando muchísimas personas, incluyendo a cristianos, a muchas de estas personas no les ha quitado el derecho y la posición de su salvación en Cristo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Muchas veces cuando hablamos este tema del sufrimiento, posiblemente seamos apresuradamente señalados y juzgados como personas que estamos trayendo un mensaje negativo a los oídos del auditorio, de los hermanos, de la gente que nos escucha. Pero tenemos que ser realistas. No podemos cerrar nuestros ojos y todo entonces llenarlo de buenas noticias. La realidad es esta. Vivimos en un mundo decadente y tenemos que mirar cuál es la posición bíblica frente al sufrimiento y cuál es mi posición particular y aún familiar delante de Dios. ¿Cómo estoy experimentando? ¿Cómo estoy analizando? ¿Cómo estoy reaccionando frente a esta realidad? ¿Ignorándola? ¿Evadiéndola? ¿O dejando que Dios me confronte y yo pueda realmente reconocer en qué ando? Por eso dice la palabra, examinaos si estáis en la fe. Y Dios utiliza este medio de examinación no solamente a través de la lógica y la argumentación, también lo utiliza a través del sufrimiento, del dolor, para que nosotros podamos reaccionar y caigamos en cuenta. Es que el ser humano es testarudo, a veces es difícil para entender. Una ilustración clara de cómo a veces los mismos animales nos dan la lección de capacidades de reacción es lo que uno puede observar en un animalito, en un perrito. Si un perrito empieza a mascar un cable de la electricidad y a mascarlo y de un momento a otro recibe el impacto de la corriente eléctrica, el perrito sale huyendo, sale chillando hacia un lado. Y cuando va a pasar por ese sitio donde estaba ese cable, pasa metros, ni se acerca porque sabe que allí hay algo que le va a causar dolor. La palabra del Señor dice que el avisado ve el mal y se esconde. El avisado, que la persona sabia, cuando escucha que hay peligro, se refugia. Se refugia en la palabra de Dios. Se refugia en los designios de Dios. Está escondido en el Señor, pidiendo de Él su auxilio y su protección. Y obviamente no simplemente con el fin de recibir el beneficio de la protección, sino también para tener una evaluación clara de cómo está Él ante los ojos de Dios. El tercer bloque. ¿Cuál es la perspectiva bíblica ante el sufrimiento? En este tercer bloque podemos decir que Dios a veces usa la enfermedad para emitir juicios particulares. Escuche con atención esto. Dios usa la enfermedad, Dios usa la tragedia, Dios usa esos eventos señalados anteriormente, esos hechos empíricos dolorosos del sufrimiento, no solamente para emitir juicios colectivos, nacionales o internacionales, que es lo que está ocurriendo. Ya tenemos 188 países frente a esta situación, sino que también Dios utiliza la enfermedad y el sufrimiento para emitir juicios particulares sobre aquellos que los rechazan y se entregan al pecado. La palabra de Dios nos narra ya en el libro de los Hechos, capítulo 12, del verso 20 al 23, que el rey Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y empezó a arengar a todo el pueblo. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y lo arengaban y levantaban las manos, voz de Dios y no de hombre. ¿Y sabe qué pasó? Al momento un ángel del Señor le hirió
por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dios utiliza el sufrimiento para castigar, para llamar la atención de una manera particular. A veces nos sentamos a ver las noticias y cuando empezó toda esta tragedia decíamos lo que está pasando allá en China, lo que está pasando allá en Italia, lo que está pasando allá en España. Y ahora los que vivimos en el sur de Estados Unidos o en Sudamérica decimos lo que está pasando allá en Nueva York. Estimados hermanos y amigos, lo que está pasando ahí saliendo de la casa, abriendo la puerta al salir de la casa. No solamente literal y físicamente debemos de escondernos en nuestra casa, sino venir ante la presencia de Dios y mirar qué mensaje de parte de Dios de forma particular hay para mi vida. Volviendo a este relato donde este hombre quedó comido por los gusanos porque no le dio la gloria a Dios. Dios puede hacer eso en cualquier ser humano que se exalte a sí mismo, lo que significa que no deberíamos de sorprendernos que muchas personas sean removidas de sus posiciones de autoridad o sean heridos o abatidos por la muerte debido a la arrogancia ante Dios y ante su prójimo. Lo que vemos actualmente es doloroso y desgarrador, pero también hay que verlo como un llamado a deponer el orgullo y la arrogancia. El cuarto bloque para entender el sufrimiento. Escuche esto. Todos los desastres naturales, ya sean inundaciones, hambrunas, langostas, tsunamis y enfermedades, son un trueno de la misericordia divina en medio del juicio, llamando a todas las personas en todo lugar que se arrepientan. En el libro de Lucas, capítulo número 13, del verso número 1 al 5, nos narra una experiencia bien interesante. Allí el Señor Jesús está dando una interpretación frente al sufrimiento. Si gusta ahora sus Biblias, marque, señale esta cita, Lucas capítulo número 13, del verso número 1 hasta el 5. Dice la palabra de Dios que Poncio Pilato, había mezclado con sangre, había sacrificado varias personas y había hecho una barbaridad, la cosa más horrible e impresionante sobre la vida de algunos ciudadanos de Galilea. ¿Y sabe qué dijo Jesús frente a esta masacre? Jesús dijo, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esa palabra la dijo Jesús frente al sufrimiento. También Jesús les refirió ahí mismo, en esa escritura que les acabo de mencionar, Lucas 13, del 1 al 5. O aquellos 18 hombres sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Jesús pregunta, ¿pensáis que eras más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? ¿Pensáis que esas 18 personas eran más pecadoras, más culpables que vosotros? Jesús responde, os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La posición de Jesús frente al dolor, la posición de Jesús frente al sufrimiento, la posición de Jesús frente al COVID-19. Conavi es una compañía crediticia que hay en mi país, en Colombia. Es chistoso lo que acabo de mencionar, pero no se les olvide para que lo asociemos. No se trata de Conavi, sino el COVID-19. Frente a esta situación tan dolorosa, frente a esta pandemia, el COVID-19, el mensaje claro de parte de Dios es este. Arrepiéntete. Estamos recibiendo un mensaje de parte de Dios en nuestro tiempo para que nosotros no sigamos desapercibidos. Es una oportunidad, entre comillas, en medio del dolor, para entrar en una profunda reflexión ante los ojos de Dios.
todos debemos arrepentirnos. Todos. De una o de otra manera. La palabra del Señor dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos la necesidad de arrepentirnos. Algunas veces pecamos por ignorancia, otras veces por debilidad y en otras ocasiones debido a nuestra desobediencia deliberada. En el libro de Eclesiastés capítulo 7:20 leemos, no hay hombre y mujer justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y si nosotros decimos que no tenemos pecado, pues nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así es que debemos arrepentirnos, porque el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Juan, el escritor de los evangelios y del Apocalipsis, dice o describió el pecado como todo acto de maldad, como aquello que rompe la ley, como aquello que comete una transgresión, que comete un rompimiento de la ley acerca de su comportamiento. Si usted es consciente, honestamente y lo suficiente humilde para reconocer que ha fallado ante la presencia de Dios, este mensaje es para usted. Y no se trata de una arenga religiosa con el fin de ganar adeptos para una denominación. Se trata de un mensaje a tu conciencia, a ese despertar que necesitas ante la presencia de Dios. El Señor dice que habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos los seres humanos, en todo lugar, en toda la tierra, a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Y qué es eso del arrepentimiento? El arrepentimiento es el medio que Dios nos ha proporcionado para liberarnos de nuestros pecados y recibir el perdón. Quiero decirles, estimados amigos y hermanos, que los pecados retrasan nuestro progreso espiritual e incluso pueden detener nuestro progreso espiritual. Pero el arrepentimiento permite que progresemos y crezcamos espiritualmente de nuevo. El privilegio del arrepentimiento se hace posible mediante la gracia misericordiosa de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dicho que mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Mientras hay vida, ahora que tenemos vida, ahora que podemos tener conciencia de nosotros mismos y de este tipo de mensajes, poder decirle al Señor, Señor, vengo delante de ti. ¿Sabe una cosa? El arrepentimiento requiere un gran valor, requiere mucha fortaleza y determinación de cortar con el pecado. Y yo sé que usted me está escuchando con atención y con mucha seriedad. Y se estará preguntando, ¿cómo liberarme de mi pecado? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me libero del pecado? Sencillamente yo le respondo, nosotros podemos liberarnos de nuestro pecado a través del arrepentimiento, teniendo en cuenta lo siguiente, reconociendo nuestro pecado. Reconozca que es pecador. La Escritura dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hay muchas personas que no quieren reconocer sus pecados, se justifican a sí mismos y buscan o se refugian en filosofías, en malas interpretaciones inclusive del texto bíblico o de la postura de los consensos sociales para decir que lo que hacen está correcto y está bien hecho. En segundo lugar, si queremos vivir el verdadero arrepentimiento, tenemos que experimentar el remordimiento o contrición por nuestros pecados. Una vez usted se ha concientizado de que ha pecado ante los ojos de Dios y que está en bancarrota espiritual ante la presencia de Dios, usted debe de experimentar. Eso trae un peso, trae un dolor. Cuando el apóstol Pedro presentó ese mensaje a los judíos, ellos se arrepintieron y dijeron, compungidos en su corazón, con dolor en su corazón, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos?
El apóstol Pablo en Corintios capítulo número 7, verso 9 al 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esto no es un juego. Esto no simplemente es expresar un arrepentirnos de labios, simplemente como una confesión religiosa. Es algo del corazón, es algo en donde Dios, a través de esa realidad de su vida, le hace una cirugía en la que usted permite que Él entre y haga ese trabajo espiritual que usted tanto necesita. Para ello necesita confesar sus pecados. Venga ante la presencia del Señor en oración, allí donde usted está, arrodíllese, busque del Señor, confiese sus pecados. El Señor nos ha mandado a hacerlo. En Primera de Juan, capítulo número 1, verso 9, dice que debemos confesar todos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos y limpiarnos de toda maldad. Él es misericordioso. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por medio de Él. Quiero decirle que una vez teniendo en cuenta usted esto y teniendo claridad de esa decisión, usted tiene toda la posibilidad y toda la fuerza en Dios y todos los recursos en Dios y todas las herramientas que Dios nos da para abandonar su pecado. Dios le ayuda para que usted corte con el pecado. Dios le va a dar las fuerzas. Es que humanamente uno no es capaz. Cuando las personas acuden a las terapias de la psicología, de estos hombres y mujeres experimentadas en las diferentes escuelas de psicología para ayudarnos a vivir mejor, ellos hacen grandes esfuerzos, teorías van, teoría viene, y eso es positivo porque como que nos ayuda a entender la dinámica de nuestro comportamiento equivocado. Pero sabe una cosa, lo único que puede tratar en lo más profundo del ser humano, generando una conciencia clara de la necesidad de trabajar de su espíritu, su ser, su alma, desde lo más profundo de la vida, es cuando usted, como punto de partida, reconoce su bancarrota espiritual, reconoce su necesidad de acercarse a Dios. No dejemos pasar más tiempo sin que esto ocurra en nuestras vidas. Aprovechemos esta coyuntura que se ha dado. Aprovechemos esto que es mandatorio por las autoridades y que en cierta manera pues Dios lo ha establecido así. Quedémonos en casa. Pero quedémonos en casa no solamente para arreglar físicamente las estructuras de nuestras paredes, pintar, organizar el garaje, mejorar el patio, las flores. Todo eso es muy noble y muy bonito porque quizás lo teníamos descuidado. Pero quedémonos en casa para revisarnos también, revisar nuestra vida, revisar nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestro hijo, con nuestros hijos. Mirar en qué hemos fallado, cómo es que se ha venido deteriorando ciertas situaciones en nuestras vidas. Necesitamos hacer un equilibrio en todo ello. Quiero terminar con una ilustración bien interesante y es retomada de la experiencia bíblica. Había un rey en Israel llamado Sedequías. Y este rey era un personaje que se encontraba muy enfermo. El rey Ezequías estaba demasiado enfermo y el profeta Isaías tocó la puerta y llegó a su casa. Uno de sus sirvientes le abrió y le dijo: Rey, Dios le manda a decir que ordena tu casa porque vas a morir. Así le dijo. Eso está en el libro de Reyes. Allí dice: añadiré a tus días. Añadiré a tus días, dice, pero cuando ya el hombre se arrepiente, cuando ya el hombre busca de Dios. Mire lo que dice textualmente la palabra de Dios, allá en el libro de Reyes. Está claramente, dice: entonces le dijo el profeta Isaías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y dile al rey Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu pueblo, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadirás a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y te ampararé. Estimados hermanos y amigos que han escuchado este mensaje, quiero decirles que el rey, ante su sufrimiento y ante la amenaza de muerte, se postró ante Dios y le imploró su perdón y cayó en un profundo ruego de intercesión por su vida. Fue escuchado, se le perdonó, ordenó su casa y Dios le otorgó más años de vida. Si estás escuchando este mensaje con atención, recuerda que si estamos en casa, no es solamente para tener un tiempo de vacaciones, no es solamente para malgastar nuestro tiempo de una manera insolente, viendo programas televisivos y película va y película viene, malgastando el tiempo de una manera inútil. Hagamos un equilibrio, hagamos tertulia con nuestros seres queridos y con nuestra familia, pero también revisemos nuestra forma de relacionarnos con Dios. Saquemos espacio para nuestros hijos, para nuestra esposa. Vayamos a Dios con nuestra familia, restauremos el altar familiar, levantemos esa búsqueda de Dios diariamente desde el interior de nuestro hogar y fortalecemos nuestra familia para Dios a tal punto que podamos decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé sabiduría y que podamos seguir adelante entendiendo que en medio del sufrimiento hay esperanza, porque el Señor Jesucristo no solamente llevó en la cruz nuestras enfermedades, sino que al levantarse de entre los muertos nos dio la esperanza y la promesa de vida en abundancia. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Perdón, Señor, porque he pecado contra ti. Es grande mi maldad, lo reconozco. Yo sé que en tu bondad recibirás mi pobre ser. Volver a tus caminos quiero hoy. Recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero yo perseverar. Contigo, mi Señor, quiero por siempre caminar. Mi espíritu, alma y cuerpo consagrarte. Ayúdame, oh Dios, mis fuerzas fallan al andar. Ayúdame, Señor, quiero vencer. Recíbeme, Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Tú eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero hoy perseverar.
Señor, en tu presencia hoy. Perdona mis pecados, por favor. Tú eres mi luz, mi salvación, eres mi Dios, mi protector. En tus caminos quiero yo perseverar.